Le damos la bienvenida a esta experiencia de aprendizaje. En esta ocasión hablaremos sobre aquellos factores que pueden afectar los alimentos. En el tutorial anterior vimos cómo los microorganismos afectan a los alimentos. Ahora conoceremos qué otros factores los pueden afectar. Recuerde que los alimentos pueden ser alterados de manera positiva o negativa. Al finalizar este tutorial, usted podrá reconocer algunos de los factores que alteran los alimentos y las consecuencias que traen a la alimentación de los seres humanos. Adelante, iniciemos de una vez. Antes que nada, debemos definir qué es un alimento alterado. Se dice que un alimento está alterado si tiene mala apariencia o sus características normales han variado, como su sabor, color y olor. Un alimento alterado no necesariamente es un alimento no inocuo. Los alimentos pueden ser modificados por factores internos o por factores externos como microorganismos, plagas, luz, calor, frío, humedad y aire. Para saber más sobre los factores internos, lea esta pantalla. Existen varios tipos de factores externos. Entre ellos están los factores biológicos. Un ejemplo de estos son los microorganismos. El ambiente está lleno de microorganismos. Por ejemplo, cuando la leche pasa por los canales de la ubre, el producto se contamina con microorganismos presentes en la piel de la vaca, en el aire o en los utensilios sucios. Una vez que una fruta es cosechada, su proceso de alteración se acelera, pero es aún más rápido cuando su superficie o su cáscara se daña, ya que eso permite que los microorganismos entren para alterarla. Siempre tenemos que partir del hecho de que los microorganismos están presentes en todas partes y que no sería extraño encontrarlos en nuestro alimento. En su mayoría, los microorganismos causantes de alteraciones producen diferentes sustancias que nos indican que el alimento está alterado. Cuando el alimento presenta una característica que no es propia de él, se puede decir que está alterado y que muy posiblemente haya presencia de microorganismos. Otro factor son los insectos y los roedores. Estos transportan muchos microorganismos en sus cuerpos, así que al estar en contacto con los alimentos, los contaminan. Las alteraciones físicas se originan principalmente por ruptura de células y alteración de las estructuras internas del alimento, de manera que se permite la entrada de microorganismos que producen deterioro. Los daños que se producen son principalmente raspones, heridas, exposición a temperaturas inadecuadas y cambios de humedad. Presione los botones para conocer otros factores de alteración. Cuando se aplica mucho calor, la textura y la apariencia de los alimentos se ve afectada y su valor nutricional también. El frío, aplicado en exceso y en forma no controlada, deteriora los alimentos, las cáscaras se agrietan y entran microorganismos que pueden alterarlos, pierden color y muchas hortalizas se marchitan. Estas alteraciones hacen que el producto sea más susceptible a la invasión por microorganismos. Ambientes muy húmedos favorecen el crecimiento de microorganismos, bacterias, hongos y levaduras. Por otra parte, mucha sequedad hace que se formen costras o defectos en las superficies de los alimentos. La luz altera el valor nutricional de algunos alimentos al destruir las vitaminas. También hace que algunos alimentos se pongan rancios y que otros pierdan el color. Cuando la cáscara de algunas frutas o vegetales es removida y se expone al oxígeno del aire, ocurre un oscurecimiento enzimático. Por ejemplo, cuando troceamos o pelamos una manzana o una papa y la exponemos al aire, estos alimentos rápidamente adquieren un color oscuro en su superficie. Para la gran mayoría de los alimentos, el tiempo es un enemigo y nada puede sustituir a la frescura. El desarrollo de microorganismos, la destrucción por insectos, los efectos del calor, el frío, la humedad, el oxígeno y la luz progresan con el tiempo y muchas veces es difícil luchar contra él. Las sustancias químicas que alteran los alimentos pueden ser agregadas a estos en forma intencional o accidental.
Por ejemplo, los plaguicidas son utilizados para proteger a los cultivos contra las plagas. Sin embargo, su dosificación excesiva deja residuos en el alimento, el cual al ser consumido produce una acumulación de dichas sustancias en el cuerpo, provocando reacciones alérgicas o enfermedades como el cáncer. Lo mismo ocurre cuando se agregan aditivos a los alimentos durante su elaboración, en cantidades que sobrepasan los límites permitidos. Por otra parte, la transferencia de olores y sabores extraños al alimento se considera también como una alteración. Dichos olores extraños pueden provenir de detergentes, desinfectantes y perfumes. Veamos cuánto ha aprendido sobre el tema de factores que alteran la composición de los alimentos. Complete las oraciones con la palabra correcta, arrastrándola y ubicándola en el lugar apropiado. Cuando esté seguro, presione verificar. Muy bien, usted conoce el tema de factores que alteran los alimentos. Continúe con el tutorial. No es fácil retardar la alteración de los alimentos, ya que tenemos que conocer las características propias de cada alimento y los factores que debemos combatir. Sin embargo, hay aspectos que usted puede hacer para retardar la alteración de los alimentos, y no son tan complicados. Proteja los alimentos contra insectos y roedores. Si el alimento es sensible a la luz, protéjalo contra ella. Almacene el alimento en sitios con la humedad adecuada. No aplique mucho calor ni mucho frío al alimento, solo el necesario. Controle la maduración de las frutas. Consúmalas cuando tengan la madurez que usted necesita. Prepare los alimentos con mucha higiene. Mientras más pronto consuma los alimentos, mejor. Así estarán frescos. También existen otras formas para evitar que los alimentos no se alteren tan rápido. Son los llamados métodos de conservación. Avance a la siguiente pantalla para que los conozca. Gracias a los métodos de conservación, el alimento puede mantenerse en buenas condiciones por más tiempo, es decir, su vida útil se prolonga. Existen diferentes métodos de conservación dentro de la producción comercial de alimentos. Uno de ellos es la conservación por calor. Este método a su vez tiene dos variantes. Presione cada botón para conocer los métodos de conservación por calor en detalle. La pasteurización es el tratamiento térmico controlado que elimina los microorganismos patógenos. Además, elimina enzimas de deterioro. Recuerde que la pasteurización retarda la multiplicación de la mayoría de los organismos patógenos. La temperatura mínima de pasteurización es de 62 grados Celsius. La esterilización es el tratamiento térmico aplicado a los alimentos para eliminar esporas del Clostridium botulinum. La temperatura mínima de esterilización es de 120 grados Celsius. Enseguida veremos los métodos de conservación en frío. Oprima cada botón para conocerlos. La congelación no elimina los microorganismos. Sin embargo, algunas bacterias y parásitos mueren durante la congelación al romperse su estructura celular. Es importante saber que la congelación detiene la multiplicación de los microorganismos, es decir, los mantiene en un estado de latencia. Se considera congelación cuando la temperatura es de 0 grados Celsius o menor. La temperatura de congelación debe alcanzar los menos 18 grados Celsius en el menor tiempo posible para mantener las características sensoriales del alimento una vez que éste se descongela. La refrigeración es un método de conservación a corto plazo por días o semanas, dependiendo de la naturaleza y el estado higiénico del producto. La temperatura ideal de refrigeración es entre los 0 grados y 5 grados Celsius, donde el producto se mantiene fresco y se retarda la multiplicación de la mayoría de los microorganismos, especialmente los patógenos. Este método se usa cuando el producto se va a almacenar por un periodo corto de tiempo.
Otro método de conservación son los químicos. A los químicos que se agregan a los alimentos se les llama preservantes. Los preservantes retardan la reproducción de los microorganismos. Se recomienda en alimentos empacados, no así en los que son de consumo inmediato. Su uso debe ser controlado de acuerdo con las cantidades permitidas por las autoridades sanitarias. Algunos ejemplos son benzoato de sodio, ácido sórbico, propionato de sodio, propionato de calcio. Un preservante no debe causar daño a la salud del consumidor ni variar las características sensoriales del alimento. Una enfermedad alimentaria es aquella transmitida por un alimento contaminado. Un alimento contaminado es aquel en el cual existe la presencia de un tipo de contaminante, ya sea por contaminación biológica, de patógenos o plagas, contaminación química, de toxinas de microorganismos, desinfectantes, plaguicidas o aditivos, o por contaminación física, de objetos extraños, grapas, vidrio, plástico, uñas, curitas o cabello. Avance a la siguiente pantalla para conocer detalles sobre este tema tan interesante. Las enfermedades alimentarias pueden clasificarse en 3 tipos. Oprima cada botón para saber cuáles son. Las infecciones alimentarias ocurren cuando usted se come un alimento que contiene muchos microorganismos patógenos. Las intoxicaciones alimentarias ocurren cuando usted se come un alimento contaminado con toxinas de microorganismos patógenos o alimentos que contienen sustancias tóxicas. Ocurren cuando un microorganismo que se encuentra en un alimento que se ingiere crece en el intestino y produce toxinas que causan una enfermedad. Las enfermedades alimentarias son causadas principalmente por microorganismos patógenos, entre los que están las bacterias que causan un 90% de las enfermedades alimentarias. Los virus causan un 6% de enfermedades. Los productos químicos que causan 2% de enfermedades. Y los parásitos con un 1% de incidencia en las enfermedades alimentarias. Es momento de ver cómo podría usted, como manipulador o manipuladora de alimentos, transmitir una enfermedad alimentaria. En realidad puede ser por 3 vías. Desde el tracto respiratorio al toser o estornudar, desde la piel por cortaduras infectadas o lesiones en la piel, o desde el tracto intestinal por manos lavadas o contaminadas con heces. Por cualquier medio que usted entre en contacto con los alimentos, cuando el consumidor ingiere el alimento, inicia y continúa el ciclo de transmisión de la enfermedad. Es por esto que hay que tener cuidado al manipular los alimentos que preparamos. Casi todas las enfermedades alimentarias están relacionadas a 3 errores en la manipulación de alimentos. Estos son abuso de tiempo y temperatura, mala higiene personal y lavado de manos ineficiente, y contaminación cruzada. Estas causas encierran varias conductas inseguras, como cocción y limpieza ineficiente. Para conocer más sobre estos factores, lea esta pantalla. Si desea conocer más sobre formas de prevenir las enfermedades alimentarias, presione el botón de formas de prevención que aparece en pantalla. Es momento de comprobar cuánto ha aprendido sobre el tema de factores que alteran la composición de alimentos. Conteste falso o verdadero para cada una de las siguientes afirmaciones. Cuando esté seguro de sus respuestas, presione verificar. Muy bien, se nota que ha puesto atención al tema que estamos estudiando. Continúe con su aprendizaje. ¡Excelente! Hemos llegado al final de este tutorial.
A través de este, hemos conocido las diferentes formas en que los alimentos pueden ser alterados. También vimos cuáles factores pueden afectarlos y las consecuencias que la alteración puede traer. Ahora puede continuar con los demás materiales de este módulo. Hasta pronto.